Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tengo un vídeo que créanme no querrán perderse. Prepárense para algo jugoso, algo emocionante, algo que ha estado en boca de todos, y no es para menos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar solo de su trabajo, de sus proyectos, de sus papeles en series que amamos. Hoy vamos a desentrañar algo mucho más personal, el secreto de su corazón. ¿Listos para la primicia? Porque yo sí. Les prometo que este vídeo estará lleno de detalles, de análisis, de esa información que siempre andamos buscando los fans. Vamos a sumergirnos en sus declaraciones, a analizar sus gestos, a intentar descifrar ese enigma que es la vida amorosa de uno de los actores más queridos y admirados de Turquía. ¿Están preparados para descubrir la confesión más conmovedora de Kerem Bürsin? Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, actores, actrices, noticias de actualidad y por supuesto chismes, buenos chismes. Así que suscríbanse porque se vienen muchas sorpresas. Ahora sí, empecemos con el tema que nos trae hoy. Kerem Bürsin, ese nombre solo evoca imágenes de galantería, talento y por supuesto, un magnetismo que cautiva a miles, si no millones, de personas en todo el mundo. Desde sus inicios, ha sabido conquistar corazones con su carisma y su profesionalismo. Y aunque su carrera profesional es impresionante con papeles memorables en series como Love is in the Air, su vida personal siempre ha despertado una gran curiosidad. ¿Quién no quiere saber más sobre el hombre detrás del personaje? Y es que Kerem, a pesar de su fama, siempre ha sido bastante reservado con su vida privada. Pero de vez en cuando nos regala pequeñas pistas, nos permite asomarnos a su mundo interior. Y es precisamente de esas pistas de las que vamos a hablar hoy. Vamos a analizar las declaraciones que ha hecho a lo largo del tiempo, las entrevistas, las redes sociales. Todo para tratar de entender qué es lo que realmente busca en el amor, qué es lo que valora y sobre todo, qué ha aprendido de sus experiencias. El título de este vídeo, Kerem Bürsin revela secreto del corazón, la confesión más conmovedora, no es solo un gancho. Es la verdad. En una entrevista reciente, Kerem se sinceró como nunca antes. Habló de sus miedos, de sus deseos, de sus anhelos. Y sobre todo habló de lo que significa para él el amor. Y créanme, sus palabras fueron conmovedoras. ¿Pero qué dijo exactamente? ¿De qué nos habló? Pues bien, para empezar, Kerem dejó claro que el amor, para él, va mucho más allá de la atracción física. Para él, el amor es conexión. Es entenderse, es aceptarse, es compartir. Es un lazo profundo que se construye a través del tiempo y de las experiencias. Es un trabajo de equipo, un viaje que se emprende juntos, con sus altibajos, con sus risas y también con sus lágrimas. También, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación. Él cree que en cualquier relación, ya sea amorosa o de amistad, es fundamental hablar, expresar lo que se siente, ser honesto. No hay espacio para la manipulación, para los secretos, para las mentiras. La transparencia, para él, es la base de cualquier relación sana y duradera. Y por supuesto, no podemos olvidar la humildad. Kerem, a pesar de su éxito, siempre ha mostrado una gran humildad. Y en esta entrevista, dejó claro que la humildad es un valor fundamental en cualquier relación. Hay que ser capaz de reconocer los errores, de pedir perdón, de aprender de las experiencias. Y sobre todo hay que ser capaces de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y sus necesidades. Pero, ¿qué más dijo Kerem? Pues habló de la importancia de la individualidad. Él cree que cada persona debe mantener su propia identidad dentro de la relación. No se trata de renunciar a tus sueños, a tus pasiones, a tus amigos para complacer a tu pareja. Se trata de crecer juntos, de apoyarse mutuamente, pero siempre manteniendo la individualidad de cada uno. Y aquí es donde llegamos a la parte más conmovedora de la entrevista. Kerem habló de la importancia de la lealtad. Para él, la lealtad es un valor innegociable. Es estar ahí en los momentos buenos y sobre todo en los malos. Es ser un apoyo, un compañero, un confidente. Es saber que siempre puedes contar con la otra persona, pase lo que pase. Pero, ¿cuál es el secreto del corazón de Kerem?
¿Qué es lo que realmente busca en el amor? Pues en esencia, Kerem busca un amor verdadero. Un amor que sea sincero, que sea leal, que sea duradero. Un amor que le haga sentir feliz, que le dé fuerzas para seguir adelante, que le inspire a ser una mejor persona. Un amor que le permita ser él mismo, sin máscaras, sin miedos. ¿Y cómo aplica Kerem todo esto a su vida? ¿A real? Bueno, como les decía al principio, Kerem es muy reservado con su vida privada. Pero a través de sus declaraciones, de sus gestos, de sus interacciones en redes sociales, podemos intuir un poco cómo es su forma de amar. Por ejemplo, sabemos que valora mucho la amistad. Siempre está rodeado de amigos, de personas que lo quieren y lo apoyan. Y también sabemos que le gusta mantener una buena relación con sus exparejas. Algo que habla muy bien de él. También sabemos que es un hombre que valora la comunicación. Siempre está dispuesto a escuchar, a dialogar, a expresar sus sentimientos. Y por supuesto sabemos que es un hombre muy romántico. Le encantan los detalles, las sorpresas, las demostraciones de cariño. Y aunque no hable mucho de sus relaciones, podemos intuir que es un hombre que entrega todo su corazón cuando se enamora. ¿Pero por qué es tan importante este vídeo? ¿Por qué es tan relevante hablar sobre el secreto del corazón de Kerem Bürsin? Pues porque Kerem es un ejemplo a seguir. Es un hombre que ha sabido construir una exitosa carrera profesional, pero que también ha sabido mantener los pies en la tierra. Es un hombre que valora los valores tradicionales, pero que también está abierto a las nuevas ideas. Es un hombre que ha sabido aprender de sus experiencias, y que nos enseña que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Y es que en un mundo donde las relaciones suelen ser fugaces y superficiales, es reconfortante escuchar a una persona como Kerem hablar con tanta sinceridad sobre el amor. Sus palabras nos inspiran, nos motivan, nos hacen creer que el amor verdadero es posible. Y sobre todo, nos animan a buscar ese amor que nos haga sentir completos, que nos haga sentir felices. Así que, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues en primer lugar, que Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito y un actor talentoso. Es un hombre con una gran sensibilidad, con una gran capacidad para amar, con una gran humildad. En segundo lugar, que el amor, para él, es mucho más que una atracción física. Es conexión, es comunicación, es lealtad, es humildad, es individualidad. Y en tercer lugar, que el secreto del corazón de Kerem Bürsin es muy simple, busca un amor verdadero. Espero que este vídeo les haya gustado, y sobre todo, que les haya inspirado. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Kerem Bürsin y por descubrir juntos el secreto de su corazón. Ya saben, la confesión más conmovedora. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y por supuesto, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista de Kerem? ¿Qué opinan sobre sus declaraciones? ¿Creen que es posible encontrar un amor verdadero como el que él describe? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y por último, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y conocidos. Compartan el amor, compartan la inspiración. Y recuerden que el amor verdadero existe, y que vale la pena buscarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un abrazo enorme. Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos de vuelta. Espero que estén pasando un día fabuloso y que estén listos para un contenido que les va a encantar. Como ya saben, en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, exploramos la vida de nuestros actores favoritos y por supuesto, no nos perdemos ni un detalle de la farándula. Y hoy, tenemos un tema que nos tiene a todos en vilo, el secreto del corazón de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a ir más allá de sus papeles en series exitosas, de sus apariciones en eventos glamurosos, y vamos a adentrarnos en la intimidad de uno de los actores más queridos y admirados de Turquía. Vamos a desentrañar el misterio que rodea su vida amorosa, a analizar sus declaraciones más personales y a tratar de descubrir qué es lo que realmente busca en una relación. ¿Están listos para descubrir el verdadero Kerem Bürsin? Yo sí. Antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.
Aquí encontrarás análisis de series, entrevistas exclusivas, noticias de actualidad y por supuesto mucho chisme bueno. Así que no te lo puedes perder. Volviendo a nuestro tema principal, Kerem Bürsin, ese hombre que con su carisma y talento ha conquistado el corazón de millones. Desde sus inicios en la actuación, Kerem ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Con su profesionalismo, su entrega y su versatilidad, ha logrado construir una carrera impecable y ha ganado el reconocimiento del público y la crítica. Pero más allá de sus logros profesionales, su vida personal siempre ha generado gran curiosidad. ¿Quién es Kerem Bürsin cuando las cámaras se apagan? ¿Qué busca en el amor? ¿Cómo vive sus relaciones? Afortunadamente Kerem, aunque es reservado con su vida privada, de vez en cuando nos regala pequeñas pinceladas de su mundo interior. A través de entrevistas, redes sociales y declaraciones públicas, nos permite asomarnos a su forma de pensar, a sus valores y a sus sentimientos. Y es precisamente de estas pistas de las que vamos a hablar hoy. En particular, nos centraremos en una entrevista reciente donde Kerem se sinceró como nunca antes. Habló de sus sueños, de sus miedos, de sus expectativas y, por supuesto, de lo que significa el amor para él. Sus palabras fueron conmovedoras, sinceras y nos dejaron entrever la profunda sensibilidad que lo caracteriza. Pero, ¿qué dijo exactamente Kerem en esta entrevista? ¿Cuáles fueron sus revelaciones más importantes? Pues bien, para empezar, Kerem dejó claro que el amor, para él, es mucho más que una simple atracción física. No se trata solo de una chispa inicial, de una conexión superficial. Para Kerem, el amor es una conexión profunda y duradera que se construye con el tiempo. Es un sentimiento que involucra la mente, el cuerpo y el alma. Para mí, el amor es conexión, afirmó Kerem. Es entenderse, aceptarse y compartir. Es un lazo profundo que se crea con el tiempo, con las experiencias, con los altibajos de la vida. En estas palabras, Kerem nos revela que el amor no es algo instantáneo, sino un proceso que requiere tiempo, dedicación y compromiso. Es un viaje que se emprende juntos, con sus momentos de alegría y también con sus momentos de dificultad. Otro de los aspectos fundamentales que Kerem destacó en la entrevista fue la importancia de la comunicación en cualquier relación. Para él, la comunicación es la base de cualquier relación sana y duradera. Es fundamental expresar lo que se siente, ser honesto con los sentimientos y hablar abiertamente sobre las necesidades y expectativas. La comunicación es clave, aseguró Kerem. En una relación, es imprescindible hablar, expresar lo que sientes, ser honesto. No hay espacio para los secretos, para las mentiras, para la manipulación. La transparencia es fundamental. En estas palabras, Kerem nos muestra su firme creencia en la importancia de la sinceridad y la honestidad en el amor. Para él, las relaciones basadas en la mentira y el engaño están condenadas al fracaso. Además de la conexión y la comunicación, Kerem también habló sobre la importancia de la humildad en el amor. A pesar de su éxito y fama, Kerem siempre ha demostrado ser una persona humilde y sencilla. Y en esta entrevista, dejó claro que la humildad es un valor fundamental en cualquier relación. Es importante ser humilde, explicó Kerem. Hay que ser capaz de reconocer los errores, de pedir perdón, de aprender de las experiencias. También hay que ser capaces de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y sus necesidades. En estas palabras, Kerem nos revela su creencia en la importancia del respeto y la empatía en el amor. Para él, el amor implica ser capaz de comprender y apoyar a la otra persona, incluso en los momentos difíciles. Otro aspecto importante que Kerem abordó en la entrevista fue la importancia de la individualidad en el amor. Para él, es fundamental que cada persona mantenga su propia identidad dentro de la relación. No se trata de renunciar a tus sueños, a tus pasiones, a tus amigos para complacer a tu pareja. Se trata de crecer juntos, de apoyarse mutuamente, pero siempre respetando la individualidad de cada uno. Cada persona debe mantener su propia identidad, afirmó Kerem. No se trata de renunciar a tus sueños por estar con alguien. Se trata de apoyarse mutuamente, de crecer juntos, pero siempre manteniendo la individualidad de cada uno. En estas palabras, Kerem nos muestra su creencia en la importancia del equilibrio y la autonomía en el amor. Para él, el amor no debe ser un obstáculo para el crecimiento personal, sino un motor que impulse a cada persona a ser la mejor versión de sí misma. Pero sin duda, la parte más conmovedora de la entrevista fue cuando Kerem habló sobre la importancia de la lealtad en el amor. Para él, la lealtad es un valor innegociable.
Es estar ahí en los momentos buenos y sobre todo en los malos. Es ser un apoyo, un compañero, un confidente. Es saber que siempre puedes contar con la otra persona, pase lo que pase. La lealtad es fundamental, expresó Kerem con firmeza. Es estar ahí en las buenas y en las malas. Es ser un apoyo, un compañero, un confidente. Es saber que siempre puedes contar con la otra persona, pase lo que pase. En estas palabras, Kerem nos revela su creencia en la importancia de la confianza y la seguridad en el amor. Para él, el amor implica saber que puedes contar con la otra persona en cualquier situación. Pero, ¿qué es lo que realmente busca Kerem en el amor? ¿Cuál es el secreto de su corazón? Pues, en esencia, Kerem busca un amor verdadero. Un amor que sea sincero, que sea leal, que sea duradero. Un amor que le haga sentir feliz, que le dé fuerzas para seguir adelante, que le inspire a ser una mejor persona. Un amor que le permita ser él mismo, sin máscaras, sin miedos. Busco un amor verdadero, confesó Kerem con sinceridad. Un amor que sea sincero, leal y duradero. Un amor que me haga feliz, que me dé fuerzas y que me inspire a ser mejor. En estas palabras, Kerem nos revela su búsqueda de un amor auténtico y profundo. Para él, el amor no es un juego, sino un compromiso serio y significativo. ¿Y cómo aplica Kerem todo esto a su vida real? Bueno, como les decía al principio, Kerem es muy reservado con su vida privada. Sin embargo, a través de sus declaraciones, de sus gestos y de sus interacciones en redes sociales, podemos intuir un poco cómo es su forma de amar. Por ejemplo, sabemos que valora mucho la amistad. Siempre está rodeado de amigos, de personas que lo quieren y lo apoyan. Y también sabemos que le gusta mantener una buena relación con sus exparejas. Esto demuestra su madurez y su capacidad de mantener vínculos sanos y respetuosos. También sabemos que es un hombre que valora la comunicación. Siempre está dispuesto a escuchar, a dialogar y a expresar sus sentimientos. Esto demuestra su apertura y su disposición a construir relaciones basadas en la confianza y la honestidad. Y por supuesto sabemos que es un hombre muy romántico. Le encantan los detalles, las sorpresas y las demostraciones de cariño. Esto demuestra su capacidad de amar y de expresar sus sentimientos de forma creativa y apasionada. ¿Pero por qué es tan importante este vídeo? ¿Por qué es tan relevante hablar sobre el secreto del corazón de Kerem Bürsin? Pues, porque Kerem es un ejemplo a seguir. Es un hombre que ha sabido construir una exitosa carrera profesional, pero que también ha sabido mantener los pies en la tierra. Es un hombre que valora los valores tradicionales, pero que también está abierto a las nuevas ideas. Es un hombre que ha sabido aprender de sus experiencias, y que nos enseña que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. En un mundo donde las relaciones suelen ser fugaces y superficiales, es reconfortante escuchar a una persona como Kerem hablar con tanta sinceridad sobre el amor. Sus palabras nos inspiran, nos motivan, nos hacen creer que el amor verdadero es posible. Y sobre todo nos animan a buscar ese amor que nos haga sentir completos, que nos haga sentir felices. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un actor talentoso y un hombre atractivo. Es un hombre con una gran sensibilidad, con una gran capacidad para amar, con una gran humildad y con una profunda comprensión del amor. El secreto del corazón de Kerem Bürsin, en esencia, es la búsqueda de un amor verdadero, un amor que sea sincero, leal y duradero. Un amor que le haga feliz, que le dé fuerzas y que le inspire a ser una mejor persona. Así que, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues en primer lugar, que Kerem Bürsin es un hombre con una gran sensibilidad, con una gran capacidad para amar y con una gran humildad. En segundo lugar, que el amor para él es mucho más que una atracción física. Es conexión, es comunicación, es lealtad, es humildad, es individualidad. Y en tercer lugar, que el secreto del corazón de Kerem Bürsin es muy simple, busca un amor verdadero. Espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo, que les haya inspirado. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Kerem Bürsin y por descubrir juntos el secreto de su corazón. Ya saben, la confesión más conmovedora. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y por supuesto, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista de Kerem? ¿Qué opinan sobre sus declaraciones? ¿Creen que es posible encontrar un amor verdadero como el que él describe?
Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y por último, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y conocidos. Compartan el amor, compartan la inspiración. Y recuerden que el amor verdadero existe y que vale la pena buscarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor está en el aire. Hasta la próxima. Y ahora, amigos, vamos a profundizar aún más en el fascinante universo de Kerem Bürsin. Hemos desenterrado el secreto de su corazón, hemos analizado sus palabras y gestos, pero aún hay mucho más que explorar. Sigamos desmenuzando cada detalle de la entrevista que reveló sus más profundos anhelos y aspiraciones en el amor. Hemos hablado de la importancia de la conexión, la comunicación, la humildad, la individualidad y la lealtad. Pero, ¿cómo se manifiestan estos valores en su vida cotidiana? ¿Cómo se traduce esta filosofía del amor en sus relaciones personales? Aunque Kerem es reservado, podemos encontrar pistas en sus acciones y en la forma en que se relaciona con el mundo. Tomemos, por ejemplo, su relación con sus amigos. Kerem siempre ha demostrado ser un hombre leal y solidario. Sus amistades son duraderas y se basan en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. No es de extrañar que esté rodeado de personas que lo quieren y lo admiran. Esta lealtad y el valor de la amistad nos revelan una faceta de Kerem que es crucial para entender su forma de amar. Él no concibe el amor como algo aislado, sino como una parte integral de una red de relaciones significativas. Otro aspecto importante a considerar es su relación con sus exparejas. A pesar de las rupturas amorosas, Kerem ha mantenido una relación cordial y respetuosa con las mujeres que han formado parte de su vida. Esto demuestra su madurez emocional y su capacidad para dejar atrás las relaciones de manera sana y constructiva. En lugar de guardar rencor, Kerem prefiere mantener una actitud positiva y respetuosa, lo que habla muy bien de su carácter y de su forma de entender el amor. Además, su compromiso con causas sociales y humanitarias nos revela su profundo sentido de la empatía y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un hombre comprometido con la justicia social y la igualdad. Su activismo demuestra su capacidad de amar y de preocuparse por los demás, extendiendo su amor más allá de las relaciones personales. Ahora adentrémonos en el análisis de sus declaraciones más específicas. En la entrevista, Kerem utilizó metáforas que revelan su visión del amor como un viaje. El amor no es un destino, sino un camino que se recorre en compañía. Este viaje implica desafíos, altibajos, momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero lo importante es recorrerlo juntos, apoyándose mutuamente y creciendo como personas. El amor es un viaje, dijo Kerem. Un viaje que se recorre juntos, con sus luces y sus sombras. Lo importante es estar dispuesto a caminar al lado de la otra persona, a apoyarla en cada paso, a celebrar los éxitos y a consolarse en los momentos difíciles. Esta metáfora del viaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor como una aventura que requiere compromiso, perseverancia y una profunda conexión emocional. Otro aspecto relevante de la entrevista fue su énfasis en la autenticidad. Kerem dejó claro que el amor no puede construirse sobre máscaras ni mentiras. Para él, el amor verdadero implica ser uno mismo, sin miedos ni pretensiones. Es mostrarse tal como eres con tus virtudes y tus defectos, y aceptar a la otra persona tal como es con sus imperfecciones. En el amor, hay que ser auténtico, afirmó Kerem. No hay que fingir ser alguien que no eres, ni tratar de complacer a la otra persona a toda costa. El amor verdadero se basa en la aceptación incondicional y en la sinceridad. Esta visión de la autenticidad nos muestra la importancia de la honestidad y la transparencia en el amor. Kerem busca una relación donde pueda ser él mismo sin temor a ser juzgado. Profundizando en el concepto de lealtad, Kerem dejó claro que para él no es una simple palabra, sino un compromiso inquebrantable. La lealtad implica estar presente en los momentos buenos y malos, ser un apoyo incondicional y un confidente. Es saber que puedes contar con la otra persona sin importar las circunstancias. La lealtad es más que un sentimiento, es una promesa, dijo Kerem. Una promesa de estar ahí, de ser un refugio, de ser un amigo. Es saber que la otra persona siempre estará a tu lado, sin importar lo que suceda. Esta definición de lealtad nos revela su búsqueda de un amor incondicional, donde la confianza y el apoyo mutuo son pilares fundamentales.
La individualidad, como ya hemos mencionado, es otro de los pilares de la filosofía amorosa de Kerem. Él no cree en la fusión total de dos personas, sino en el crecimiento conjunto, manteniendo la identidad individual. El amor no debe ser una barrera para el desarrollo personal, sino un impulso para alcanzar los sueños y metas individuales. En una relación, ambos deben crecer, explicó Kerem. No se trata de renunciar a tus sueños por estar con alguien. Se trata de apoyarse mutuamente, de animarse a ser mejores personas, de perseguir tus pasiones. Esta perspectiva de la individualidad nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto a la autonomía y al crecimiento personal en el amor. Ahora pongamos todo esto en contexto. Imaginemos a Kerem Bürsin en una relación. ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo demostraría su amor? A partir de sus declaraciones y de su personalidad, podemos intuir que sería un compañero atento, leal y comunicativo. Sería capaz de expresar sus sentimientos, de escuchar a su pareja y de construir una relación basada en la confianza y el respeto. Sería un hombre romántico, que no teme demostrar su amor con gestos y palabras. Le encantaría sorprender a su pareja con pequeños detalles, hacerle sentir especial y demostrarle su cariño. Pero sobre todo sería un compañero comprometido con el crecimiento mutuo, dispuesto a apoyar a su pareja en sus sueños y metas. Además, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla la vida de Kerem. La cultura turca en general valora mucho la familia, la amistad y las relaciones duraderas. Esto influye en la forma en que Kerem ve el amor, ya que la familia es un pilar fundamental de su vida. Kerem ha expresado en diversas ocasiones su amor y respeto por su familia, lo que nos lleva a pensar que el amor, para él, está intrínsecamente ligado a la conexión familiar. Valora los lazos familiares y busca construir relaciones que reflejen esos valores de lealtad, apoyo y compromiso. En este sentido, El secreto del corazón de Kerem Bürsin es una invitación a reflexionar sobre el amor en un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales y efímeras. Nos invita a buscar un amor auténtico basado en la conexión, la comunicación, la lealtad, la individualidad y la humildad. Un amor que nos haga sentir completos, que nos dé fuerzas y que nos inspire a ser mejores personas. La historia de Kerem Bürsin es un testimonio de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Su sinceridad y su autenticidad nos inspiran a buscar ese amor que nos haga sentir felices y realizados. Nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino un compromiso que requiere trabajo, dedicación y entrega. Así que, queridos amigos, sigamos inspirándonos en la historia de Kerem Bürsin. Sigamos buscando ese amor que nos haga sentir vivos, que nos dé alas y que nos impulse a ser la mejor versión de nosotros mismos. No olvidemos que el amor verdadero es posible y que vale la pena luchar por él. Para finalizar, quiero hacer un llamado a la reflexión. ¿Qué hemos aprendido de la historia de Kerem Bürsin? ¿Qué podemos aplicar a nuestras propias vidas? ¿Qué valores son importantes para nosotros en el amor? La respuesta a estas preguntas es personal y única. Pero en esencia, todos buscamos lo mismo, un amor que nos haga felices, que nos dé fuerzas y que nos inspire a ser mejores personas. Un amor que nos permita ser nosotros mismos, sin miedos ni pretensiones. El secreto del corazón de Kerem Bürsin es un reflejo de nuestros propios anhelos y aspiraciones. Es una invitación a buscar ese amor que nos haga sentir completos y realizados. Es una promesa de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya gustado y sobre todo, que les haya inspirado. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor está en el aire y vale la pena buscarlo.